Migraciones internas hacia las zonas bananeras de Honduras, 1899-1932. Tengan un buen día todas y todos. Sean bienvenidos a este espacio que compartimos por parte del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en donde queremos platicar sobre temas interesantes de la historia de nuestro país, ¿verdad? Mi nombre es Francis Noelia Velázquez y los estaré acompañando durante toda la presentación. Y bueno, con un invitado especial que vamos a tener el día de hoy, que es el maestro Marvin Lemus, actual docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mucho gusto, maestro. Buen día, Francis, y gracias por el espacio que nos están brindando. Es para compartir, pues, conocimientos y también para compartir temas interesantes de la historia, que la historia, pues, es algo que siempre está presente en todo, que es un tema que es una disciplina holística, ¿verdad? Que tiene que ser abarcadora. Entonces, hoy vamos a estar tratando un tema interesante que tiene que ver del contexto bananero y sobre migraciones internas, ¿verdad? Excelente. Bueno, como lo acaba de decir el maestro, pues justamente vamos a tratar de analizar algunos elementos que se dieron en este momento de la economía de enclave, denominada economía de enclave en el país, a finales del siglo XIX e inicios de siglo XX, y vamos a ver tanto elementos determinantes, que fueron determinantes en la historia política, económica y social de nuestro país, al igual cultural, porque hubo bastante influencia cultural como de las migraciones internas mismas, como de las externas, ¿verdad? Y bueno, justamente ver cómo se empieza a desarrollar todo esto. Maestro, vamos a iniciar. ¿Cómo empieza a surgir esta economía denominada economía de enclave y cómo se empiezan a desarrollar y a tener tanto auge estas compañías bananeras en el territorio nacional? Bien, las compañías bananeras en realidad van a tener como una especie de metamorfosis porque no van a aparecer como compañías en principio, sino que es una dinámica que van a tener desde el siglo, o más bien dicho, desde la mitad del siglo XIX. Van a empezar a aparecer pues algunos productores locales que van a ser los que van a encaminar este proyecto prácticamente, y luego también van a aparecer comerciantes independientes de Estados Unidos que van a comerciar, valga la redundancia, algunas frutas y específicamente banano hacia los Estados Unidos, y ya pues a finales del siglo XIX, específicamente en 1899, es donde va a aparecer una de las primeras compañías en Honduras, ¿verdad? Que va a ser la Bacarro Company, y pues que después se va a convertir en Standard Fruit Company. Entonces, cuando ya va a iniciar este proceso de aparecimiento de compañías como tal, como productoras y exportadoras, es donde interesa hablar de este tema. ¿Por qué? Porque anteriormente no existían compañías como tal, sino más bien algunos comerciantes independientes. Entonces, a partir de este año de 1899 hacia adelante es donde van a aparecer todas estas otras compañías como la Cuyamel Free Company y como la United Free Company. Entonces, a partir de eso es donde se va a realizar todo este proceso de lo que se ha llamado el enclave bananero. Entonces, podemos iniciar con la primera presentación para entrar ya en lleno sobre esta temática. Entonces, se ha nombrado la presentación Migraciones Internas hacia las zonas bananeras de Honduras 1899-1932, justamente para tratar dos temas: tratar el asunto de la inserción de las compañías bananeras, pero tratar también el asunto del movimiento interno, y también mencionar algunas cosas de movimientos externos de algunos trabajadores que se movilizaron por la producción bananera en la zona norte. No existió otra zona, ¿verdad? Que solo fueron todos los departamentos de la zona norte donde se insertaron pues las compañías como tal, ¿verdad? Y a eso después en el siglo XX, ¿verdad? En los años 20 del siglo XX se le va a llamar la Banana Republic. Entonces podemos continuar. Vamos entonces a discutir tres momentos, ¿verdad? Y sobre esto va a estar enmarcada la presentación. Una génesis de las compañías bananeras en Honduras del siglo XIX. Luego vamos a llegar a un auge de las compañías bananeras en 1920,
y puedes terminar con la crisis de 1929 y sus consecuencias. Entonces, a partir de eso, vamos a empezar a discutir qué es lo que va a pasar entonces en este primer momento. Pasemos. Entonces, bien, esta es la primera parte de la génesis. ¿Por qué una génesis? Es como decir el aparecimiento, es decir, como el surgimiento, ¿verdad? El principio de las compañías bananeras, cómo van a empezar a aparecer y qué es lo que se va a empezar a dar en Honduras, y no solo en Honduras, sino también en Centroamérica, porque es un tema que no lo debemos de ver como una isla, sino más bien como un tema que arropa no solo a Centroamérica, sino también a algunos países de la zona de Sudamérica. Entonces podemos pasar a la próxima. Entonces, aquí rápidamente tengo dividido el primer momento de las compañías bananeras. Entonces, en el siglo XIX van a aparecer, va a ser clave pues, para la expansión del mercado interno y el mercado internacional del banano, justamente por lo que ya mencioné. Los productores locales van a empezar a vender banano a comerciantes estadounidenses en cantidades significativas, solo para ir recapitulando, y se inicia a crear legislación. Esto va a ser muy importante, legislaciones migratorias para promover el desarrollo y la civilización nacional, ¿verdad? Sí, por eso está entre comillas civilización, porque es como que traer esa migración se iba a civilizar, pues, Honduras, o se iba a civil beneficio ex situ, no fue un beneficio in situ que quedara aquí pues los capitales, sino que salían, ¿verdad? Como una fuga de capitales. Y por último empiezan a insertarse las primeras compañías bananeras. Ahí tenemos a la Bacarro Company en 1899, después la Cuyamel Free Company en 1911 y la United Free Company, que fue una de las compañías que obtuvo más capitales no solo en Honduras, sino también en todo Centroamérica, ¿verdad? Porque estaba en otros países como Costa Rica, Guatemala, incluso en la zona de Sudamérica. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, en la siguiente imagen, vamos a ver justamente dos tomas de los productores locales en ese momento, cómo se producía el banano o cómo se empezó a comerciar. Ahí tenemos algunas imágenes importantes como la que muestra finqueros independientes locales en el Progreso y Oro. Podemos ver ahí que los finqueros independientes nunca desaparecieron, eso hay que dejarlo muy claro, ellos nunca desaparecieron en el contexto bananero, al contrario, más bien ellos vendían banano a las compañías bananeras, ¿verdad? Incluso desde el inicio del siglo XIX, es decir, la segunda mitad del siglo XIX, y en el siglo XX cuando tienen el auge, y por el otro tenemos también una imagen sobre los productores en San Pedro Sula. En este primer momento, ¿verdad? En este primer momento todavía hay como una especie de no tecnificación todavía de las compañías bananeras. ¿Por qué? Porque aquí todavía, por ejemplo, el ferrocarril no está todavía creado como tal. Se empiezan a realizar la planificación de las ciudades como la Ceiba, por ejemplo, la Lima, se empieza a reconfigurar el paisaje cultural y el paisaje geográfico, ¿verdad? Aquí las primeras migraciones en el siglo XIX, ¿verdad? Van a tener como un patrón más político de desequilibrios políticos, pero ya en el siglo XX ya va a haber un patrón económico que va a ser, como llama Ramón Amaya Amador, la danza del dólar o la fiebre aventurera del banano, ¿no? Entonces podemos pasar a la siguiente. Bueno, ha sido muy interesante esta primera participación, justamente de ver cómo se empieza a desarrollar esta nueva economía que va a mover gran parte de la población, ¿verdad?, a nivel nacional, y también va a atraer población a nivel externo, ¿verdad? Y bueno, maestro, de acuerdo a esto, ¿verdad?, justamente en este momento de auge, que empieza a haber un auge en las compañías bananeras, que se empieza a retomar un gran desarrollo en estas compañías, pues cómo se empiezan a manifestar estos movimientos migratorios, tanto internos como externos, en el territorio hondureño. Es decir, ¿qué elementos podemos recalcar de la migración interna del país y como de la migración externa también, ¿verdad?, en el país, ¿sí? Y qué nuevos elementos hacia la sociedad hondureña empiezan a surgir. Ese sería el segundo momento, ¿verdad? El auge, y aquí vamos a hablar del paraíso económico de las compañías bananeras. ¿Por qué un paraíso y por qué nombrarlo así como algo metafórico? Porque ellas van a empezar a beneficiarse de todo esto, es decir, las concesiones que se les empiezan a dar a estas compañías, y una de las primeras compañías que recibe concesiones justamente es la
de los hermanos Vaccaro, ¿verdad? La Vaccaro Company, y luego va a recibir, por ejemplo, la Cuyamel Free Company, que su dueño era Samuel Semurray en el periodo de Manuel Bonilla, y posteriormente la United Free Company, que también va a empezar a recibir concesiones, ¿verdad? Y estas concesiones, ¿cómo se hacían? ¿Y qué era una concesión? Una concesión era una entrega de tierras a cambio de favores, es decir, ¿cómo así? Se entregaban 250 hectáreas de tierra en principio y ellos tenían que construir 1 kilómetro de ferrocarril, cosa que sí lo construyeron, pero lo construyeron, fíjense, dentro de los campos bananeros, es decir, dentro de sus mismos campos bananeros. ¿Para qué? Para poder sacar después el banano hacia los muelles. Entonces, al final, el beneficio lo van a tener ellos y por eso justamente he nombrado esta parte como el paraíso económico de las compañías bananeras, porque aquí es donde van a empezar a tomar todo ese auge. Luego se dan constantes migraciones internas y externas, es decir, desde la zona que no pertenecía a la Banana Republic, que le llamaban la no Banana Republic, estamos hablando, por ejemplo, de Choluteca, la zona del sur del país, la zona occidente del país, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, y alguna zona central como Tegucigalpa y Comayagua. También tenemos la parte oriental de Olancho. Entonces, por ejemplo, Olancho va a ser importante porque Olancho va a ser las primeras migraciones olanchanas en las que van a empezar a construir o más bien a darle forma a algunas aldeas, algunos municipios en la zona norte, y es, por ejemplo, los primeros olanchanos son los que construyen o los que dan pie a lo que hoy conocemos como La Ceiba, pero no solo La Ceiba, sino también Trujillo, quizás por las cercanías o por los patrones geográficos. Posteriormente tenemos que las compañías bananeras siguen teniendo el poder político y el gobierno continúa dando onerosas concesiones. ¿Cómo así? ¿Por qué se dice que tenían todavía el poder político? Porque cuando en el siglo XX se empieza a dar todo este auge de las compañías bananeras, ellos a veces apoyaban a algunos candidatos presidenciales. Por aquí teníamos ya a dos partidos que se han mantenido hasta nuestros días, el Partido Liberal, que es el primer partido político que aparece en Honduras, y el Partido Nacional, y por ahí entonces empezaban a dar algunos desequilibrios, ¿verdad? Tanto en las guerras y en todo lo demás, ¿verdad? Porque ellas iban buscando beneficios. Por ejemplo, se decía que la Cuyamel Free Company apoyaba al Partido Liberal y la United Free Company apoyaba al Partido Nacional, y así se fue repitiendo todo eso, justamente para lograr beneficios. Y por último, Honduras se convierte pues en la Banana Republic. ¿Cómo así en la Banana Republic? En que Honduras va a ser el mayor productor de bananos, no solo en Centroamérica, sino en América Latina. Es decir, Honduras va a sobrepasar la producción de bananos, y que eso también le va a traer un efecto, ¿verdad? En 1929, cuando se da la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos, porque va a haber una sobreproducción, y eso lo vamos a hablar más adelante. Podemos pasar a la siguiente. Bien, aquí tenemos una tabla, la vamos a ver un poco rápido, sobre Centroamérica en las exportaciones del banano, ¿verdad? Cómo se empieza a dar toda la exportación, y aquí podemos ver que ya en 1929 Honduras tenía un 26.9 de producción de banano, ¿verdad? Que sobrepasaba cualquier producción de Centroamérica. Y este cuadro también nos ayuda un poco para ver que ya en 1900, por ejemplo, 32, el banano empieza a decaer. Si ustedes se fijan, ahí empieza con 26.9, ya en 1930, en plena crisis, más bien el banano seguía produciendo. Es decir, aquí que tenemos que dejar algo bien claro con los momentos que vamos a ver, que no es que el banano decae, la producción decae, más bien hay una sobreproducción, pero va a haber un cambio significativo porque el banano también va a caer y va a tener como una especie de precrisis, no solo de la de 1929, sino que va a estar, por ejemplo, las enfermedades como el mal de Panamá y después la cigatoca, ¿verdad? Y algunos incendios que van a tener en la zona norte, y así se va a empezar a dar todo este movimiento de crisis en la zona norte. Pasemos a la siguiente. Entonces aquí vamos a ver una serie de imágenes. Esto es la yard que le llamaban, ¿verdad? Es decir, donde se ubicaban las compañías bananeras, ¿verdad? Es una arquitectura al estilo victoriano, ¿verdad? Que traían desde Estados Unidos y las empiezan a implantar, y aquí se va a crear una especie de urbanización y modernización. Aquí podemos ver esos dos elementos, la modernización y la urbanización, que traen las compañías bananeras, ¿verdad? Con todo este proyecto planificado acorde a sus intereses. Vamos a pasar a las siguientes imágenes. Un poco rápido para que puedan ver nada más cómo empezó a verse la zona norte, ¿verdad? Cómo empezó a cambiar, cómo se empezaron a crear todas esas líneas del ferrocarril, ¿verdad? Las casas, ¿verdad? Con esos pilotes levantados hechas de madera, ¿verdad? Ya se empiezan a utilizar unos nuevos elementos para la construcción, ¿verdad? Pasemos a la siguiente.
Y estas otras imágenes, que esto es, pues, este es un comisariato. El comisariato es muy importante porque era donde compraban, pues, los alimentos los trabajadores y a veces les pagaban en vales, ¿verdad? Que solo ahí podían ir a cambiar, ¿verdad? Y a eso le llamaban la economía giratoria. Entonces podemos pasar a las próximas imágenes e ir viendo algunas tablas que nos van a ser muy interesantes sobre justamente migraciones, que ese es el tema que nos tiene, pues, en esta presentación. Bien, entonces vamos a entrar ya en materia del tema de investigación, que es un tema que se ha venido trabajando y es un tema de tesis también, vale la pena decirlo, que se fue desarrollando en todo este proyecto profesional. Y pues tuve la oportunidad de poder trabajar este tema con algunas fuentes interesantes, como fuentes eclesiásticas, como fuentes que no han sido tocadas, porque en los censos poblacionales hay que decir algo, no aparecen las migraciones internas, ¿verdad? No se dice de dónde son, sino solo las migraciones externas, de dónde venían los franceses, de dónde venían los alemanes, pero no se dice sobre los migrantes internos, que en realidad fueron los que tuvieron la mayor población en la zona norte y los que elevaron y los que llevaron a hacer a Honduras la banana república. En realidad, a quien le deben el favor las compañías bananeras es a nuestros compatriotas que se fueron migrando desde el interior del país a ir a trabajar a la zona norte. Entonces vamos a pasar a las siguientes presentaciones para ir entrando en materia sobre, por ejemplo, rutas migratorias. Aquí vamos a ver algunos mapas interesantes, como este que está inmerso en un libro que se llama El estrangulamiento de la ceiba, de Antonio Canelas. Es un mapa que él refleja cómo se empezaron a dar migraciones desde Olancho hacia la zona de Atlántida, ¿verdad? Y cómo se va formando Atlántida con olanchanos, ¿verdad? Y fíjense que los olanchanos es un dato curioso porque en el siglo XIX, ¿verdad? Cuando se empezó a dar todo lo que se llamaba el periodo de la anarquía, aquí por eso se llamaba anarquía, porque había un periodo de desequilibrio, ¿verdad? Social, político. Entonces ellos migraban justamente por eso, ¿verdad? Se iban a esas zonas porque a veces eran perseguidos, ¿verdad? Había muchas revueltas y todo lo demás. Y ya en el siglo XX, pues empiezan a migrar ya por ir a trabajar al banano como tal, ¿verdad? E ir pensando en que se iba a Estados Unidos, porque la zona norte se va a convertir como en el Estados Unidos de aquí de Centroamérica. Continuemos. Y aquí tenemos otro mapa interesante. Aquí vamos a ir desplegando algunas corrientes migratorias. Este mapa fue creado pues a base de algunas fuentes eclesiásticas y vemos cómo se empiezan a dar las migraciones. Vemos que desde Choluteca hasta Cortés, ¿verdad? Imagínense todo ese trayecto desde Choluteca hasta Atlántida, ¿verdad? Vemos cómo los migrantes se arriesgaban a ir caminando desde casi la zona sur hasta la zona norte caminando, es decir, que antes no existían algún medio de comunicación o de transporte que los pudiera llevar, sino que más bien eran como caminos de herradura o donde, por ejemplo, los animales de carga eran los importantes en ese momento. Entonces, vemos como la zona de Atlántida, la zona de Cortés, pero no vamos a olvidar también la zona de Lloro. Fíjense que la zona de Lloro fue una de las zonas más pobladas junto con Atlántida, ¿verdad? Y vemos también algunas migraciones desde Olancho hacia Colón y desde Olancho hacia Atlántida. Como les decía, las cercanías van a tener mucho que ver en todo este movimiento interno de migrantes, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Y bien, vamos a ver las procedencias. Esto lo vamos a ir viendo un poco rápido para que no nos detengamos mucho en las tablas, solo para que vean de dónde eran los migrantes, ¿verdad? Entonces pasemos a la siguiente tabla. Bien, aquí migrantes y procedencias en San Pedro Sula. ¿De dónde eran los migrantes? Para que ustedes puedan ver que en realidad quienes se iban allá eran la gente que estaba en la zona donde que no pertenecían a la Banana Republic, ¿verdad? Entonces vemos desde gente de Santa Bárbara, de Comayagua, Olancho, ¿verdad? Intibucá, imagínense, de toda la zona iban, por ejemplo, a San Pedro Sula, que San Pedro se va a convertir en una zona, un círculo, digamos, importante de comercialización de banano, y no solo de eso, sino de migración. Es decir, allá no era que nacía tanto gente, sino lo que hacía es que el movimiento interno y el movimiento externo es lo que va a llevar a que estas zonas se vayan a convertir en las más numerosas con relación, por ejemplo, de Tegucigalpa o de la zona occidente, que había tenido mucha población, ¿verdad?, desde el periodo prehispánico. Pasemos a la siguiente.
Y este es un gráfico importante también verlo porque cómo se empieza a dar, por ejemplo, en el departamento de Cortés, estas manifestaciones de migraciones. Vemos que la zona de Comayagua va a ser la que va a traer, va a llevar más migrantes a la zona de Cortés. Posteriormente tenemos la zona de Olancho en color naranja, el 29% migraba hacia la zona de Cortés. Vemos una migración de un 16% de la zona de Santa Bárbara, una migración de un 13% de Tegucigalpa y la zona sur hacia la zona del departamento de Cortés. Vemos cómo hay una tendencia y esto hay que decirlo también, ¿verdad? Este es trabajo, en realidad son tendencias, no es un trabajo estructural porque es muy difícil trabajarlo de manera estructural solo. Tiene que ser un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Para que se puedan ir haciendo más conexiones de fuentes y todo lo demás, porque las fuentes en realidad poblacionales son muy difíciles de tratar, ¿verdad? Porque hay a veces muchos cambios. Siguiente. Bien, aquí vemos uno interesante también, cómo se van a empezar a crear todas esas redes, no solo familiares, sino también las redes que le llaman las redes de paisanaje, las redes de infancia, ¿verdad? Y se van a empezar a encontrar algunos amigos en la zona norte, ¿verdad? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en las migraciones hacia Estados Unidos, donde algunos familiares se van hacia donde están sus hermanos, sus tíos, ¿verdad? Y eso es una red. Por eso es que este trabajo se trabajó con la teoría de las redes sociales, ¿verdad? Y lo que se llama capital social, donde algunas personas ya empiezan a tener, digamos, como ya un capital para la gente que va hacia, por ejemplo, hacia Estados Unidos, ya tiene un apartamento, ya le tiene una cama a su hermano, entonces ya ellos tienen un capital, ya tienen incluso una red, ¿verdad? Donde ellos trabajan en un restaurante, por ejemplo, entonces ya ellos van a trabajar juntos con ellos. Eso es lo importante también en la zona norte, lo mismo se daba, por eso se llaman las redes sociales, porque al llegar allá, lo que pasaba es que los trabajadores se encontraban con sus familiares, se encontraban con algunas personas que eran de su misma zona y se casaban con algunas personas de su misma zona, que los vamos a ver en las siguientes tablas. Y bien, en esta otra tabla, pues lo que vemos es una migración de matrimonios de migrantes de la misma zona del interior del país, es decir, que la gente se casaba a veces con la misma gente de sus lugares, por ejemplo, eran de San Pedro, eran de Choluteca y se casaban con la misma gente. ¿Por qué? Porque ya tenían como patrones culturales ya previamente establecidos, ¿verdad? Entonces así se van a ir dando todos estos matrimonios interesantes con la red familiar que dijimos, la red de amigos, la red de paisanajes, ¿verdad? Entonces así podemos ir viendo las otras tablas. Esta otra muestra de uniones extranjeras en San Pedro Sula, ¿verdad? Esta otra muestra cómo empieza a darse todo esto. Incluso hay también matrimonios entre personas que no eran de la misma zona, sino más bien que eran del extranjero. Y hay un patrón que se repite, que había mujeres más bien que se casaban, mujeres del interior del país con hombres que eran del exterior, ¿verdad? Entonces se daban matrimonios a veces acomodados, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, tenemos los matrimonios en la Ceiba Atlántida, ¿verdad? Aquí esta tabla es muy interesante porque también dice el oficio, la edad, ¿verdad? Y de dónde eran cada uno de ellos. Ahí pueden ustedes ver algunos, incluso, por ejemplo, ahí vemos de Ocotepeque, vemos de Ocholuteca, la Ceiba, y así se van a dar dando estas redes familiares. Es muy importante ver estas tablas y estos movimientos, ¿verdad? Aquí tenemos otra muestra de los matrimonios civiles poblacionales de migrantes en Trujillo, Colón. Es muy importante decirles que la investigación en realidad tiene tres lugares donde se mueve cada uno de los datos. Primero tenemos a la Ceiba, tenemos San Pedro y tenemos Trujillo, que son las tres zonas que se estudiaron. Faltaría estudiar las otras zonas. Y aquí vemos cómo entonces estos migrantes internos son los que van a tener pues mayor número en cada una de las áreas de los campos bananeros. Aquí vemos empleados de la compañía agrícola de Lulúa, ¿verdad? Donde los hondureños tienen el 56%, luego los centroamericanos 37% y pues otros extranjeros 7%. Entonces vemos que siempre los hondureños eran los que tenían más importancia y mayor número en la zona norte de los trabajos. Podemos seguir. Y aquí vemos empleados, por ejemplo, de la Trujillo Railing Company, donde siempre los hondureños iban pues en la cúspide, ¿verdad? Teníamos los norteamericanos y otros, ¿verdad? Otros británicos, centroamericanos,
¿verdad? Y esto se va a reflejar en casi todas las compañías, ¿verdad? Tenemos la Cuyama Free Company, la United Free Company con sus subsidiarias, la Tela y la Trujillo Rallying Company, ¿verdad? Que cada uno tenía sus campos bananeros. Y vemos este otro gráfico sobre la migración extranjera en los puertos de Honduras. ¿Por qué? Si estamos hablando de migraciones, ¿por qué metemos migraciones extranjeras? Pues justamente porque en realidad todo este movimiento externo y interno es lo que va pues a cambiar todo ese paisaje geográfico. Entonces, ¿dónde entraban estos migrantes externos? Entraban por los puertos, ¿verdad? Los puertos van a ser importantes. Y bien, otro dato importante también que se va a dar en la zona norte es que muchos de los migrantes se iban sin querer formar parte, por ejemplo, de una vecindad o de tener una vecindad en esta zona. Es decir, se iban migrando y que después iban a regresar. Pero habían algunos migrantes que sí buscaban una vecindad. ¿Y qué es una vecindad? Pues ser parte del padrón, digamos, departamental o del padrón municipal de estas zonas y pedir a las municipalidades que les brindaran pues como una especie de como que le brindaran la cuestión de ser legal dentro del lugar, de este lugar, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, vamos a leer la más pequeña, dice las peticiones que se daban, el señor Esteban Escobar, mayor de edad, soltero, labrador y del vecindario de San José de Copán, imagínense, venía de Copán y iba hacia la zona de San Pedro, se presentó ante la municipalidad manifestando que desea ser vecino, esa era la palabra, perdón, vecino de este municipio y pide que se le tenga como tal. Es decir, era como una cuestión de legalidad que no todos lo hicieron, ¿verdad? Hay que decir también que muchos de los migrantes no se fueron a la zona norte justamente por el auge del banano, sino que iban como una migración general, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente. Y pues en realidad, cómo se daba la estrategia, es decir, cómo iban los migrantes a la zona norte. La mayoría no podía saber leer ni escribir. Recuerden que nosotros en Honduras hemos sido un país casi analfabeto, ¿verdad? Porque no han existido los mecanismos de educación y todo lo que se tiene que ver, y más en este siglo, ¿verdad? En el siglo XX, inicios del siglo XX. Entonces, ¿cómo se daban las estrategias capitalistas? Habían intermediarios, habían lo que se llamaban enganchadores. Los enganchadores eran los que iban a la zona del interior mandados por las compañías bananeras y pues reclutaban esta mano de obra. Pero también había otro motivo cómo se daban, a través de los anuncios en los periódicos. Los periódicos van a ser importantísimos, pero podrían decir ustedes cómo, si no podían leer. Bueno, porque estaban los intermediarios, les enseñaban les decía que anunciaban en los periódicos y que necesitaban trabajadores. Ahí vemos mozos, trabajadores que se necesitaban para desmontar toda la maleza que había para cosechar el banano. Y es que en la zona norte va a haber múltiples trabajos, no solo hacer sembrar el banano, sino sembrar el banano, cortar el banano, proteger el banano, regar la maleza para que pudiera crecer el banano, los carreteros, ¿verdad? Los que llevaban el banano hasta los muelles, los cargadores. Y después imagínense que van a aparecer en los años 60 las empacadoras, que aquí es donde ya las mujeres van a empezar a tener como un papel importante, que ya lo vamos a hablar posteriormente. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, y hay otro asunto también que es importante hablarlo aquí, sobre lo que se llama movilidad social o económica. Podríamos decir, bueno, pero es que solo eran trabajadores, ¿cómo iban a lograr una movilidad? Pues habían unos que sí lograron movilidad, que tuvieron quizás un acercamiento más directo con algunos de los empresarios, ¿verdad? Y se convirtieron, por ejemplo, de trabajadores, simples trabajadores en los campos bananeros a capataces, o pudieron colocar sus propias tiendas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver esta en la siguiente imagen. Ahí vamos a ver entonces cómo se va a empezar a dar, por ejemplo, la red familiar. Aquí vemos a dos solanchanos que migraron hacia la zona norte, David Paz Girón y Januari Girón, que eran hermanos, ¿verdad? Y ellos dos, fíjense, van a empezar a tener un papel importante. Incluso a veces habían personas que se convertían hasta en regidores en la zona norte, en las municipalidades. Y habían algunos que colocaban hasta sus propias tiendas de aguardiente, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y se van a convertir como en una especie de productores locales. Esto no pasaba con casi nadie de los migrantes, porque a veces no se daban ni el movimiento de remesas. Recuerden que los comisariatos pues monopolizaban casi la mayoría de la economía en la zona norte, ¿verdad? Entonces podían regresar a sus zonas de origen de dos formas, o más bien dicho, de una sola forma. Podían regresar más bien
enfermos, ¿verdad? Todas las enfermedades respiratorias, todas las cuestiones químicas que se utilizaban para, por ejemplo, el riego, y eso se refleja muy bien, por ejemplo, en el libro Prisión Verde, ¿verdad? Cómo vivía esa vida cotidiana, valga la redundancia, los trabajadores en esta zona. Pasemos a la siguiente. Y la mujer, muy importante. Aquí podríamos decir, bueno, pero ¿por qué siempre cuando se tratan los temas históricos dejamos de fuera a las mujeres? No, pero es que ya las mujeres están tomando mucha importancia, y no es que no tenían importancia anteriormente, lo que pasa es que han sido invisibilizadas, ¿verdad? No se les ha dado el papel que corresponde. Nosotros en el siglo XX hemos tenido mujeres, pues, intelectuales, y mujeres también que han tenido sentido de lucha. Bien, las mujeres entonces, ¿en qué podían trabajar? Esa es la pregunta, ¿en qué podían trabajar en la zona norte? En principio, como las compañías bananeras, fíjense ustedes, no solo van a empezar a cosechar banano o a producir banano, sino que van a empezar a extender su radio económico y van a ser como pulpos. ¿Por qué como pulpos? Porque si miraban que, por ejemplo, las mujeres lavaban y cobraban un pequeño dinero por lavar, entonces ellas tomaron ese trabajo que ellos realizaban y se convierten en lavanderas, ¿verdad? Entonces van a empezar a colocar algunos centros de lavandería y van a empezar a reclutar mujeres para llevar a las lavanderías. Otro de los trabajos que van a empezar a realizar es las tabacaleras, cómo realizar, por ejemplo, los cigarrillos. Y fíjense que hay otro dato importantísimo, que las mujeres obtenían mejor pagas que los varones o que los hombres, porque la mayoría de hombres eran mozos, y los mozos, pues ya lo vamos a ver en esta otra tabla que va a continuación, que en realidad en las tabacaleras, haciendo cigarrillos, en realidad ellas ganaban más dinero y se les cuidaba mejor. Pero eso habría que ver también en qué compañía las contrataba. Por ejemplo, aquí solo esta imagen, antes de pasar a la última tabla, es que, por ejemplo, aquí vemos la lavandería de las ceibeñas. Es decir, cuando ellas miraban que las mujeres lavaban, dijeron, bueno, vamos a convertirnos en lavanderas y las vamos a llevar como empleadas, y las tenían ahí lavando, ¿verdad? El tabaco, muy importante, que en realidad los cigarrillos era un trabajo más delicado, por eso lo hacían las mujeres. Y los anuncios de cómo se anunciaban, en algunos recortes en el periódico, específicamente solo para mujeres. O sea, en las tabacaleras no ocupaban hombres para hacer básicamente los cigarrillos, lo que se buscaban eran las mujeres, y ahí lo dice, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Y aquí vemos en esta tabla, muy importante esto, porque podrían decir, bueno, ¿de dónde saca el dato de que los hombres ganaban menos que las mujeres? Y fíjense que existía otro grupo que ganaba incluso más que las mujeres normales, como decir, las mujeres que trabajaban en las tabacaleras, o que trabajaban, por ejemplo, lavando ropa, planchando ropa, por ejemplo, eran las prostitutas, porque las prostitutas, no solo en Honduras, sino también en Costa Rica, hay un trabajo importantísimo, ¿verdad?, que se llama Migración, Género y Poder, de una estudiosa que se llama Lara Puma, perdón, que trata de decir que las prostitutas era un grupo que se convertía hasta en prestamistas, es decir, que podía prestarle dinero incluso a los hombres, ¿verdad? Porque ellas tenían una red, ¿verdad? Y ellas, pues, todos esos servicios los cobraban, y muy caros. Y las mujeres, pues, van a empezar a tener entonces este auge importante de cómo, pues, van a empezar a trabajar. En principio hay que dejar algo muy claro, que las mujeres antes de los años 60 no trabajaban en la producción del banano como tal, sino alrededor del banano, es decir, en las cuestiones industriales, ya más en otros rubros, pero que siempre tenían que ver con las compañías bananeras. Ya en los años 60 se van a empezar a involucrar en lo que se llamaban las empacadoras. Entonces aquí vemos, solo vamos a ver este recuadro, en la parte de abajo, que dice, si se hace la conversión, los hombres obtenían $13.2, y si era albañil o carpintero, ojo con eso, si era albañil o carpintero, no era que el mozo, ahora vamos a ver el mozo, a la semana entonces venía a la semana, y luego $7.6 si era un mozo. La mayoría estuvo en esta categoría. Ahora vamos a ver las mujeres. Las mujeres ganaban entre 14 a 15 dólares a la semana. Vean la diferencia de pagos que se realizaba en las actividades de la elaboración de cigarrillos en las tabacaleras. Entonces las diferencias eran abismales, ¿verdad? Y además, por ejemplo, en las lavanderías se les ponía hasta aire acondicionado, ¿verdad? Y eso se refleja en los periódicos de la época. Bueno,
Muy interesante toda la información que nos acaba de compartir, justamente de cómo se empezaron a conformar todas estas redes sociales, ¿verdad? De la migración tanto interna como externa y el papel justamente de los trabajadores dentro de las compañías bananeras y fuera de ellas, como el papel de las mujeres, ¿verdad? Y cómo se empezaron ellas a comenzar a trabajar justamente en los rubros que acompañaban todo este movimiento de las compañías bananeras. Bueno, como sabemos, estamos justamente en la segunda década del siglo XX, los movimientos económicos, políticos y las convulsiones sociales a nivel mundial pues se están dando, ¿verdad? En este momento y justamente pues empieza a ver a comenzar una crisis en el año de 1929, una crisis económica conocida como la Gran Depresión en los Estados Unidos de Norteamérica. Y como sabemos que estas compañías bananeras, pues justamente sus dueños vienen de Norteamérica y tenían acciones con los bancos de Norteamérica y otras accionistas a nivel internacional. Pues maestro, en este sentido, eh, queremos saber, bueno, de qué forma esta crisis del año de 1929 o la Gran Depresión económica en los Estados Unidos afectó a las compañías bananeras o a esta economía de enclave, ¿verdad? Y cuáles fueron justamente las acciones o medidas tomadas por el gobierno hondureño. Bien, en realidad las más afectadas, los sectores más afectados van a ser menos las compañías bananeras, porque las compañías bananeras en realidad son las que van a tener las menos pérdidas. Los que van a tener más pérdidas son los productores locales, los trabajadores y también se va a ver un poco, el gobierno un poco como también trastocado por la crisis de 1929, pero las compañías van a ser las que menos van a perder. Es decir, va a haber una sobreproducción, pero quienes perdían más eran los productores locales porque eran los que empezaron también a venderles el banano y muchos de este banano a veces no se vendía porque ya no había mercado, el mercado estaba colapsado y más que había caído pues el mercado mundial y pues entonces aquí es donde vamos a hablar de la crisis de 1929 y sus consecuencias. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces vamos a ver todo ese panorama. Podemos pasar a la siguiente para explicarles, pues, decir en resumen, cuáles van a ser las consecuencias en Centroamérica a partir de la crisis de 1929. ¿Qué fue la crisis en realidad? La crisis fue, pues, una caída de la bolsa de valores allá en Estados Unidos, en el Banco Central de New York, y este tenía conexiones no solo ahí, sino que a nivel casi mundial, por eso se llama la crisis mundial, porque tenía conexiones en Francia, en Alemania. Pero esta crisis, ¿cómo va a afectar a Centroamérica? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Verdad? Afectó a nivel mundial, ¿verdad? Y hubo muchos movimientos en Estados Unidos, ¿verdad? Muchas manifestaciones a costa de esto, muchas pérdidas económicas, no solo de los bancos, sino también de las personas que tenían todo esto, dinero, por ejemplo, en estos bancos, ¿verdad? Y se van a crear manifestaciones, huelgas de hambre, etcétera, etcétera. Va a ser una convulsión social en Estados Unidos. Pero ¿cómo va a repercutir eso en Centroamérica? En principio, va a haber una sobreproducción de bananos, como ya les había mencionado. Es decir, no es que el banano cesa, no es el banano se deja de producir, al contrario, hay una sobreproducción de bananos y lo vimos en la tabla hace un rato de cómo en plena crisis Honduras seguía exportando bananos de forma exorbitante. Es decir, Honduras era una producción de bananos exorbitante, era una producción increíble de bananos. Y también, entonces, ¿cómo se va a empezar a dar esas consecuencias? Ya en los trabajadores hay un despido de trabajadores. Ya las cuadrillas van a empezar a ser recortadas. Decir que si en una cuadrilla habían 10, se dejaban 3, y esos 3 pues con condicionantes, es decir, se les iba a pagar menos, iban a hacer el trabajo de los 10. Es decir, que los trabajadores se les va a recargar el trabajo, a haber más explotación de los trabajadores, ¿verdad? Pero esto, entonces, lo que va a permitir después es que se empiecen a dar incluso manifestaciones, ¿verdad? Manifestaciones de trabajadores, porque las manifestaciones no crean que los trabajadores eran sumisos a las compañías bananeras, no, para nada.
todo el siglo XX o las primeras décadas del siglo XX existieron manifestaciones. Y todas estas manifestaciones es las que van a llevar pues, a la gran huelga de 1954, que todavía en los trabajadores tenemos beneficios de eso, ¿verdad? Donde se empieza a trabajar el Código del Trabajo y todo lo demás. Pero eso es otro tema, pero haciendo alusión a eso. Bien, entonces va a haber una afectación a los productores locales también, ¿verdad? Hay una afectación porque los productores locales no es que desaparecen, y vuelvo y lo repito, ellos seguían teniendo un papel significativo vendiendo banano a las compañías bananeras, y muchos de estos barcos que llevaban banano, y como ya no habían compradores, tenían que botarlos al mar, ¿verdad? Los tenían que botar porque no habían compradores. Entonces se les pagaba nada más lo que se vendía. Lo que no se vendía, pues quedaba pues perdido, ¿verdad? Un dinero perdido y un trabajo perdido. Los gobiernos iniciaron a crear proyectos alternativos para enfrentar la desocupación de los trabajadores. ¿Cómo así algunos proyectos? Es decir, ese movimiento de regresar a sus casas algunos trabajadores porque ya no había trabajo, lo que pasó fue que el Estado, más bien dicho el gobierno, lo que va a empezar a hacer va a ser unos proyectos extras para poderles dar trabajo a toda esta gente desocupada, como proyectos como cuáles, alguna construcción de carreteras, algunas cuestiones de regadíos, se empiezan a crear algunos trabajos alternativos para poder obtener el trabajo y darles trabajo a esta gente desocupada que venía de la zona norte. Recuerden que la zona norte era un movimiento de personas de diferentes lugares de Honduras, y no solo de Honduras, sino de todo Centroamérica y también de Europa. Y por eso es que se va a convertir en una zona cosmopolita. Una zona cosmopolita es donde convergen un montón de grupos culturales, ¿verdad? De diferentes patrones culturales. También la xenofobia se va a radicalizar. ¿Cómo así se va a radicalizar la xenofobia? La xenofobia es cuando hay una especie como de discriminación hacia un sector o hacia un grupo. Es decir, los mismos hondureños, también de la mano del Estado y del gobierno, van a empezar a crear legislaciones donde van a permitir, o no van a permitir, más bien dicho, que no ingresen algunos migrantes como por ejemplo los afrodescendientes. Decían que los afrodescendientes les estaban como quitando el trabajo porque la mayoría de esta gente tenía más resistencia y trabajaba, por ejemplo, en las vías del ferrocarril, y los hondureños se sentían afectados por eso. Entonces pidieron los hondureños, y el Estado también pidió a las compañías bananeras que les pudieran decretar, imagínense ustedes, decretar, no era solo decirles, sino por decreto y legislación, que pidieran a las compañías que la mayoría de trabajadores en sus campos bananeros fueran hondureños, ¿verdad? Y que si pues había alguna vacante se la dieran a algún extranjero, pero que la mayoría debería ser hondureño. Aparecimiento de las olas comunistas, y esto pues ya son efectos colaterales que empieza a surgir con estas compañías, más bien dicho, con esta crisis de 1929 en Centroamérica. Y va a haber un último dato, y es que la implantación de los gobiernos, más bien, de las dictaduras militares, ¿verdad? Ahí faltó de las dictaduras militares, no tanto gobiernos militares, sino dictaduras como tal, porque se empiezan a dar entonces todo lo que tiene que ver con esta implantación de los hombres fuertes, de los hombres que pudieran, pues, entre comillas, reactivar la economía centroamericana, que estaba decaída por la crisis de 1929. Entonces aquí vamos a hacer alusión, por ejemplo, a Carías, aparece en Honduras, Tiburcio Carías Andino, estamos hablando de Tiburcio, aparece, por ejemplo, en la zona del Salvador, Maximiliano Hernández, va a aparecer en Nicaragua los Somoza, en Guatemala, por ejemplo, otros personajes que van a ser importantes. Entonces, ¿cómo es que la crisis va a empezar entonces a traer todo este montón de efectos, ¿verdad? No solo efectos a los trabajadores, sino efectos a nivel general. Pasemos a la siguiente. Entonces, en la siguiente tabla vamos a ver cómo se empieza a dar la crisis. Aquí es importante notar algo, ¿verdad? De las exportaciones. Esta tabla creo que es la misma que teníamos anterior, pero la colocamos aquí justamente para que se vea nuevamente cómo empieza a decaer. Entonces, vemos, por ejemplo, que ya en 1932, y por eso la investigación llega hasta 1932. ¿Por qué hasta 1932? Recordemos que es de 1899 hasta 1932, porque a partir de ahí empieza a caer drásticamente el banano. Vemos que en 1932 tiene 27.9 y en 1933 pues ya hay 23.5%, o sea que empieza a decaer, y se lleva la investigación hasta ahí también porque es previo a la llegada de Tiburcio Carías Andino al poder, ¿verdad? Entonces todo eso. Pasemos a la siguiente tabla.
En la siguiente tabla es una recopilación para que podamos ver de manera general qué es lo que va a pasar con la migración, que es el tema que hemos venido arrastrando desde el principio de esta presentación, que también es el asunto del contexto bananero, ¿verdad? No desligar las compañías bananeras, pero también hablar de esto que es muy importante sobre las migraciones. Entonces vemos que en los censos poblacionales de 1926 teníamos 128.816 habitantes, ¿verdad? En la zona norte. Ya en 1930 esto se reduce. Entonces aquí es donde vemos que la crisis afectó drásticamente, no solo en el aspecto económico, sino en el aspecto demográfico. O sea, la gente se fue de la zona norte, mucha gente se fue de la zona norte y empieza entonces a darse como ese movimiento de migración otra vez hacia sus zonas de origen para poder producir, por ejemplo, el maíz, que eran como sus cultivos ancestrales, el arroz. De hecho, el gobierno pidió en plena crisis que se fueran a cosechar estos productos ancestrales, porque cuando estos trabajadores se fueron del interior del país, ¿verdad? Ellos fueron campesinos, eran campesinos en el interior del país, pero cuando se van allá a la zona norte se van a convertir en algo que se llama el proletariado. Es decir, que el campesino es que tiene su propia tierra para trabajar, ya el proletariado, ¿verdad? Se va a trabajar en tierra que no es propia, ¿verdad? Y se va a trabajar ya en los campos bananeros. Y vemos cómo hay una afectación entonces en la cantidad de población que se empieza a dar en todo eso. Ya en 1935 ya empieza otra vez el aceleramiento, otra vez de la cuestión demográfica ya a 197.000 y posteriormente en 1940 a 225.000 personas. Bien, entonces yo creo que con esto vamos terminando. Este sería la presentación, ¿verdad? Un poco de síntesis sobre cómo las compañías bananeras se empezaron a insertar en lo que nosotros conocemos como la zona norte. Estamos hablando de Atlántida, Cortés, Lloro y Colón. Es decir, ahí se colocaron todas las compañías bananeras. No hubo producción de banano, por ejemplo, en la zona sur, como sí existió, por ejemplo, en Costa Rica, que en Costa Rica sí existió plantación bananera en la zona norte, pero también en la zona sur. Aquí solo en la zona norte, por eso la zona norte, si ustedes van a San Pedro, a La Lima o a esta otra zona, van a encontrar incluso arquitectura todavía de las compañías bananeras, el casas, por ejemplo, al estilo victoriano y otras construcciones que van a empezar a aparecer. Entonces, con esto yo termino la presentación. Gracias por su atención, ¿verdad? Y está pues dedicada a la memoria de todos los migrantes que han perdido su vida buscando nuevos horizontes para su familia, ¿verdad? Vemos que hay muchas caravanas de migrantes y justamente es un tema pertinente en la actualidad. Y esto lo puede llevar a ustedes a analizar cómo, desde el principio, cómo las migraciones nunca han parado. La migración no es solo un derecho, la migración es una naturaleza humana. Usted nunca puede estar en un solo lugar, tiene que moverse. ¿Por qué? Porque se acaba quizás el alimento, como se dio en principios de la era del ser humano, ¿verdad? Cuando se empezaba a dar toda esa especie de la cuestión nómada, ¿verdad? Y después buscar nuevos horizontes, y así lo buscaron los trabajadores en este momento de las que se dio el contexto bananero. Muchas gracias, maestro Marvin. Y efectivamente es un tema muy interesante, un tema que no, sí se había tratado anteriormente, pero bien, con puntos bien específicos. En este caso, pues estamos tomando una generalidad mucho más amplia del tema en lo que es la costa norte y justamente desde las migraciones internas, no solo tomando el elemento externo, ¿verdad? Y bueno, ha sido muy importante compartir y le agradecemos también el que nos haya compartido toda esta información, tanto a la comunidad universitaria como al público en general, porque es un tema que a muchas personas les interesa. Tenemos hijos, nietos o bisnietos de personas que hicieron su vida justamente en la costa norte del país, ¿verdad? Que migraron de la zona sur. Podemos encontrar testimonios en muchos, hasta en los mismos estudiantes, que cuentan que sus abuelos o bisabuelos migraron hacia esa zona para mejorar sus condiciones de vida, ¿verdad? Entonces, es un tema que, como lo acaba de mencionar ustedes, está latente hasta el día de hoy porque sigue, la migración sigue y es algo que, como lo menciona, es una cuestión que va más allá del derecho, ¿verdad? Humanos.
Entonces, estamos completamente agradecidos por el que nos haya compartido todo este tema tan importante. Y bueno, le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bien, gracias a ustedes por la invitación y pues espero que el tema haya sido de reflexión, ¿verdad? De reflexión de larga duración, no solo debe ser de memoria corta, ¿verdad? Sino más bien que esto lleve pues a hacerse más preguntas, ¿verdad? Y pues espero que haya tenido también respuestas a todos estos movimientos y estos procesos sociales que se da pues no solo en Honduras, sino en Centroamérica. Gracias y buen día. Bueno, le agradecemos a todos ustedes por estarnos acompañando y a la vez pues viendo esta presentación. Les damos muchas gracias y tengan un buen día.